Bienvenidos a Expande tu mente, el espacio donde reflexionamos sobre las ideas, experiencias y aprendizajes que pueden ayudarnos a vivir con más conciencia, equilibrio y profundidad. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas ven como un obstáculo, pero que quizás sea una de las herramientas más importantes para nuestro crecimiento: los límites. Porque vivimos en una época llena de mensajes contradictorios. Por un lado, escuchamos frases como "no tengas límites, todo es posible, haz lo que quieras", que nos impulsan a vivir sin límites, o lo que a veces se manifiesta en vivir sin estructuras. Y por otro lado, muchas personas crecieron rodeadas de excesivas restricciones, miedo, control o represión. Entonces surge una pregunta importante: ¿los límites nos protegen o nos encarcelan? Tal vez la respuesta no esté en eliminar los límites ni en someternos completamente a ellos, sino en aprender a comprenderlos. Porque algunos límites nos cuidan, otros nos frenan, y muchos existen para impulsarnos a descubrir quiénes realmente somos. A veces pensamos que la libertad significa ausencia total de límites, pero cuando observamos la vida con atención, descubrimos que el equilibrio siempre necesita estructura. Nuestro cuerpo tiene límites, la naturaleza tiene ciclos, el día y la noche crean equilibrio. Incluso la música necesita pausas para poder existir como armonía. Dar ilimitadamente puede vaciarnos. Recibir ilimitadamente puede volvernos dependientes o egoístas. Trabajar sin límites destruye nuestra salud. Descansar sin límites destruye nuestra disciplina. Los límites, cuando son sanos, ayudan a proteger la armonía de nuestra vida. No son necesariamente castigos. Muchas veces son formas de preservar energía, claridad y dirección. El problema aparece cuando confundimos límite con prisión, porque hay límites externos que nos ayudan a crecer y hay límites internos que nosotros mismos convertimos en cadenas. Muchos de nuestros límites más profundos no son físicos, son mentales, emocionales o incluso culturales. Yo no puedo. Eso no es para mí. Ya es demasiado tarde. Siempre he sido así. Con el tiempo, algunas personas dejan de explorar la vida porque comienzan a identificarse con sus límites. Y aquí aparece algo importante. Un límite no siempre define hasta dónde podemos llegar. Muchas veces solo define desde dónde debemos comenzar. Hay límites que existen para despertar esfuerzo, creatividad y transformación. Un río no fluye a pesar de las orillas, fluye gracias a ellas.
Muchas veces el desafío no es destruir todos los límites, sino aprender a relacionarnos con ellos de una manera diferente. Porque cuando dejamos de reaccionar desde el miedo, el ego o la frustración, comenzamos a actuar desde nuestra esencia. Y desde allí descubrimos algo profundo. Nuestros límites pueden convertirse en maestros. Esto también tiene una enorme relación con la educación y con la forma en que construimos sociedades. Una educación completamente represiva puede apagar la creatividad, la curiosidad y la autenticidad. Pero una libertad sin responsabilidad también puede generar caos, vacío o falta de dirección. Educar no debería significar controlar, pero tampoco abandonar. El verdadero aprendizaje necesita orientación y espacio al mismo tiempo. Necesita límites que ayuden a desarrollar conciencia, no miedo. Porque el objetivo no es formar personas obedientes sin criterio, ni personas incapaces de considerar las consecuencias de sus actos. El equilibrio aparece cuando aprendemos a integrar libertad con responsabilidad, disciplina con flexibilidad, estructura con humanidad. Y eso también ocurre dentro de nosotros. A veces necesitamos decir sí y otras veces necesitamos aprender a decir no. A veces necesitamos detenernos y otras veces necesitamos atravesar el miedo y avanzar. La sabiduría está en comprender cuál límite nos protege y cuál límite debemos trascender. Tal vez una de las preguntas más importantes que podemos hacernos es esta: ¿qué límites en mi vida me ayudan a crecer? ¿Y cuáles me impiden evolucionar? Porque crecer no significa vivir sin límites. Significa desarrollar la capacidad de comprenderlos, transformarlos y actuar conscientemente frente a ellos. Hay límites que debemos respetar para cuidar nuestra energía, nuestra dignidad y nuestro equilibrio. Y hay límites que debemos desafiar porque nacieron del miedo, de viejas heridas o de ideas que ya no representan quienes somos. Cada vez que enfrentamos uno de esos límites internos con conciencia, expandimos nuestra percepción de la vida y quizás allí entendemos algo esencial. La libertad no consiste en hacer cualquier cosa. La verdadera libertad consiste en actuar desde nuestra esencia y no desde nuestras limitaciones. Tal vez los límites no llegaron a nuestra vida para detenernos, sino para enseñarnos a crecer con más conciencia. Porque incluso las dificultades pueden convertirse en caminos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Y quizás el verdadero desafío no sea vivir sin barreras, sino aprender cuáles debemos aceptar, cuáles debemos transformar y cuáles debemos trascender.
Las respuestas a esas preguntas solo pueden surgir cuando nos damos el tiempo de reflexionar con calma, honestidad y sin miedo a lo que podamos descubrir. Y probablemente serán diferentes para cada persona, porque el verdadero crecimiento no puede imponerse desde afuera. Debe surgir de un proceso individual, consciente y auténtico para que realmente transforme nuestra vida. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Expande tu mente. Si esta reflexión resonó contigo, demuéstralo, comenta y compártela con alguien que esté enfrentando límites externos o internos y necesite recordar que crecer no siempre significa romperlo todo. A veces solo comprender más profundamente. Y recuerda, no todos los límites son prisiones. Algunos existen para ayudarnos a descubrir la fuerza, la conciencia y la esencia que todavía no hemos desarrollado por completo. Hasta el próximo episodio de Expande tu mente.